Bien, vamos a ir con nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor Herbert Cuba García. Él es presidente de la Sociedad Médica Peruana, pero... ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me está corrigiendo? Sí, claro que sí. Dígame. Quiero que me presentes más como Herbert Cuba. Yo hablo a nombre de Herbert Cuba. Perfecto. Gracias. Vamos a presentar al doctor Herbert Cuba. Olvídense de la Sociedad Médica Peruana por ahora. Él, si no me corregirá, yo lo veo siempre como un gurú de la política porque sus análisis, para mí, y estoy seguro que también para mucha gente, son bien interesantes, como que se adelanta, o sea, como que ve lo que uno normalmente no ve de lo que pasa en la política peruana, y por eso lo hemos invitado hoy. Herbert, ¿todo bien? Muy bien, buenos días, y primero para felicitarte por el programa. Gracias. Primera vez que acudo a este set contigo. Gracias, Herbert. Y es una felicitación. No, el gusto es mío. Sí, hemos estado entrando a través de la virtualidad en alguna oportunidad, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bien, a ver, globalmente, ¿qué impresión tiene del tema de cómo ve usted la política peruana cuando estamos a puertas de un proceso electoral y con un presidente que está, de más decir, está en una situación harto complicada? Mire, en primer lugar tenemos que señalar que nuestro país es un país fracturado. Tiene una serie de fracturas sociales importantes, no solamente en las 3 regiones, sino al interior de las regiones. Y hace poco, en enero de este año, se han producido elecciones al Congreso de la República que han sido por primera vez sin financiamiento privado. Ha sido por primera vez un financiamiento público y quizá financiamiento solo de los propios candidatos. Entonces, en este Congreso no tienes bancadas de grupos empresariales grandes. Y en consecuencia este es un Congreso que tiene un contacto más directo con la población. ¿Y por qué esos porcentajes de baja popularidad? Y el segundo, los porcentajes de baja popularidad se debe más que todo a la forma como miden las encuestas. O sea, ¿usted cree que la gente está contenta con Edgar Alarcón? Bueno, yo no me podría referir ahora todavía a nombres personales porque estoy haciendo un análisis macro. Vamos a llegar al tema Alarcón si usted desea. Pero el segundo tema es que este Congreso es representativo de esa fractura. Y en consecuencia tienes 9 bancadas que cada una tiene una visión del país y ponerse de acuerdo es muy complicado. Pero a pesar de esas 9 bancadas, lo que ellos traen es el clamor popular. Traen el reclamo de la gente que no ha sido escuchada en otros momentos. Y ese reclamo pone a veces en cuestionamiento el modelo, el establishment, la forma como se hacía política antes, y eso es lo nuevo, y eso todavía no se ha hecho un estudio detallado cuál sería el impacto de esa medida. Por ejemplo, cuando hablamos del modelo económico, la gente dice, pero el modelo nos ha dado crecimiento. Es cierto, pero también el modelo ha expresado fracturas. Es el modelo fracturas. de los 90. El modelo que continúa hasta ahora, que es un modelo pero es de que los tiene 90. de los 90. Entonces, la gente dice, está bien el modelo, pero necesitamos críticas. Hay que cambiar el modelo y ahí viene el debate. Otros sostienen. ¿Desde cuándo la gente dijo hay que cambiar el modelo? Yo creo que... Porque este modelo es de los 90, estamos en el 2020. Ese debate empezó el año 2000, cuando Toledo dijo, vamos a construir el segundo piso del modelo. Sí, en su campaña y Alan electoral. García le dijo, no, vamos a hacer un cambio responsable. Y de ahí vino la crisis, después vino Humala, dijo hay que cambiar totalmente el modelo con la nueva transformación. Y después varió. Y Alan le dijo, no, estoy de acuerdo con un cambio responsable, y ganó Alan. Luego en el otro periodo, Toledo planteó también el cambio responsable, abandonó la gran transformación. Ollanta. Ollanta. Y luego tenemos el gobierno de PPK, que plantea, ¿qué cosa? Un afianzamiento del modelo, y miren lo que ha pasado. En este momento, entonces, esos conflictos de 20 años no se han resuelto. La palabra es, vamos a trabajar con el mismo modelo o este modelo requiere cambios. Habrá cambios más extremistas, otros cambios habrán menores, otros cambios estarán responsables en función del país y del crecimiento económico. Pero ese es el abanico de propuestas que tenemos en el Congreso de la República. No cabe duda que el sistema pensionario estaba mal. Y obviamente, en un momento que tú manejas... ¿Pero el sistema pensionario estaba mal desde ahora o venía de atrás? Los sistemas pensionarios siempre tienen crisis cada 30 años, porque es el periodo más o menos laboral que tiene una generación.
y en consecuencia esos problemas van a venir y de acá a 30 años tendremos un nuevo problema pensionario. Por eso, antes estaba bien. Y ya no ha ido el modelo deteriorando. O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué no lo cambió Toledo? ¿Por qué no lo cambió García? ¿Por qué no lo cambió PPK? Y ahora Vizcarra. ¿Por qué? Siendo tan malo. Porque ahí viene la segunda parte, que la administración del modelo. Cada gobierno tiene que administrar el modelo tomando el pulso de la gente. Y yo creo que ha habido ahí un abandono. Es más, hasta la gente que está en el modelo, que está de acuerdo con el modelo, señala que se requiere una tercera fase de reformas para afianzar el modelo. ¿Ah? Los otros dicen hay que cambiarlo, pero nadie está conforme con el modelo. Así es. Entonces, esa es una primera lectura y claro, en un país fracturado es posible que la clase política de Lima, sobre todo, tengan serios ¿En un país fracturado desde cuándo? ¿Reciente? No, el país es fracturado desde la independencia y desde antes. Es un país fracturado que aún no ha logrado constituir una peruanidad. En ese sentido, dar una norma que sea, como diría las ciencias sociales, un óptimo Pareto, o sea, una norma que favorezca a todos por igual, eso es casi imposible. Así es. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros una primera lectura, este Congreso. El segundo tema es que tienes un poder ejecutivo que dio una estrategia política que se llama la estrategia de superioridad moral. Según el presidente, él va a triunfar en el país porque él tiene superioridad moral, porque no es corrupto, porque es honesto. Es lo que él decía, ¿no? Es lo que él decía. Que supongo que ya no debe decir. Que ha llegado un momento que esa estrategia política ha entrado en crisis. En un gobierno presidencialista que tiene todos los resortes del poder, tiene el presidente de la República, él ha dilapidado su capital político en el sentido de como lo han dilapidado los demás. ¿No? Parece que fuera un mal crónico, o mala suerte, o digamos irresponsabilidad de los peruanos que elegimos mal. Yo creo que el problema es que las reformas que el país requiere para buscar el consenso social y la peruanidad todavía no se han llevado a cabo. Es decir, seguimos con la idea de que el Perú no tiene una clase dirigente, sino solo una clase empresarial. Seguimos con la idea de que los sindicatos son simplemente reclamones y todavía les falta propuestas. Seguimos con la idea de que los partidos políticos deben ser solamente lo que es cumplir la ley, es decir, me inscribo, me junto para las elecciones y me acabo. Eso es un país fracturado, como usted decía. Corrientes de opinión a largo plazo, con idearios completos de lo que debería ser el país. Eso es lo que ha pasado. Y hoy día esa es la crisis. Vivimos una crisis entre el poder y como cereza en el pastel, los partidos políticos pues son vientres de alquiler o dedicados al mejor postor y ya no son partidos con doctrina, ¿no es verdad? Claro. Y los que lo fueron tampoco. Ya... El otro tema que tenemos en el país es que tampoco tenemos grandes agrupaciones, colectivos que se llaman en Estados Unidos los think tank, es decir, gente que se junta para pensar el país. Gente que estudia, que hace análisis, que puede aportar a la clase política. Eso en el Perú no se promueve, no se estimula. Los grandes colegios profesionales, lo que llaman la sociedad civil, etcétera, no promueven ese tipo de trabajos. Y eso es muy complicado. Por decirlo menos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, que se supone debe tener algún protagonismo, está en sus temas internos de quién va a ser el decano. Hasta ahora no hay un nuevo decano. Dios mío. Claro, la idea es que no vaya un representante del Colegio de Abogados al jurado. Ese claro. es todo el tema de fondo. Sí. Porque actualmente... En ese contexto, Herbert, que usted presenta y que tiene mucha razón, apagamos la luz mejor. No, yo creo que aquí hay una salida muy, muy interesante. La primera de ellas es que se tiene que pensar de que el presidente ya no puede disolver el Congreso, tiene que ir lo que se llama el realismo político, tiene que examinar lo que significan las bancadas y tiene que acercarse a los problemas que trae el Congreso. Ejemplo, cuando el tema del congelamiento de deudas. Qué interesante fue esa reunión entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para sacar una norma provechosa. Sí. En el tema de reforma de pensiones, que ya no puede cerrar los ojos y decir, no quiero reforma de pensiones, que está bien lo que hay. No, el Congreso le ha puesto la agenda y le dice, devuelve la plata si no cumples tu objetivo. Y la pregunta es,
Si ¿Estás hablando de la AFP o de la ONP? Ambos. Ambos. En la ONP, por ejemplo, usted ha aportado 19 años, 11 meses y 30 días, no tiene 20 años, y usted no cobra pensión y perdió su plata que depositó. Está muy mal, entonces corríjalo. Y tiene que corregirse. En el tema de la AFP es igual. Usted aporta a la AFP y tiene alta rentabilidad hay varios fondos. Hay algunos que se enriquecen. Algunos, exacto. Claro. Entonces, esos temas hay que resolver. O sea, hay una comisión en el Congreso de la República que debate el tema, que hay una comisión que está viendo una propuesta que sea, que supere estos reclamos de la gente, que no digamos que la solución va a ser la perfecta, pero por lo menos resuelve el día a día de la gente. Sin embargo, el Ejecutivo no trabaja a la limón. Cuando ya el Congreso va a sacar la norma, inmediatamente, recién aparece el Ejecutivo. No, así no, yo quiero así. No es el momento. Claro. Para eso hay un Congreso y para eso se trabaja en democracia. Ahora, yo sé que no es bueno llorar sobre la leche derramada, pero esto que usted nos está contando y que todos los vivimos en carne propia, viene de atrás. No hubo un gobierno en todos estos que he mencionado que dijera, hoy vamos a reformar las AFPs, vamos a reformar la ONP. Eso es lo que molesta e irrita. Mire, leyes sobre el tema de la AFP ha habido varias. Es más, se han reformado ya la AFP. En el tema de la ONP también ha habido varias iniciativas, como aportar al fondo de la ONP. Ha habido modificaciones, pero ha habido... O maquillajes. Maquillajes, mucha renuencia por parte del Ejecutivo. El tema magisterial. La gente sale y dice, ¿cómo es posible que repongan 14.000? Pero oye, ese es un problema. Y es un problema por varios motivos. El primer problema es que la reforma meritocrática que debió llevar a cabo la SUNEDU fue tergiversada. ¿Por qué? Se introdujo también la reforma curricular, se introdujo también la ideología de género, se introdujo también el tema de una serie de conceptos políticos en una sola línea, como la revisión de la historia del Perú reciente, por ejemplo. Entonces, todo ese tema que ha hecho que cuando tú planteas y dices, oye, hay 14.000 maestros que fueron sacados injustamente, la pregunta es, ¿estos 14.000 dieron examen? No dieron examen. Fueron renuentes al proceso de reforma, salieron. Segundo, ¿son titulados? Todos son titulados. Tercero, ¿la única forma de evaluación es una prueba escrita o también se puede dar una forma, evaluación en el aula? Tercero, ¿las evaluaciones magisteriales deben ser todas punitivas o también se pueden ser evaluaciones formativas? O sea, es un tema mayor, no son los 14.000. El 14.000 es la anécdota. Lo que sí hay una crisis... Pero usted no lo respalda. Lo que usted respalda es que se haga la revisión, el cambio. Y además, le voy a decir algo. No está diciéndonos, para que quede claro para el televidente, no, los 14.000 deben ser impuestos. Yo lo único que digo es que el gobierno con el Congreso... No, pero respóndame pues, para que quede claro. El Congreso deben ponerse de acuerdo a resolver el problema de fondo. No es de personas, es un tema del modelo. Ejemplo también... No nos está diciendo que los 14.000 deben entrar al caballazo. No. Los que puedan entrar y deban entrar, pero sí hay un derecho perdido que debe ser reconocido. Hay un derecho, no puedes tú sacar 14.000 personas con una resolución ministerial. No es que están sacando los 14.000, ya estaban fuera los 14.000. Pero esa salida fue ilegal, pues. De ahí viene el cuestionamiento. Usted está de abogado de los 14.000. No. Esa salida fue ilegal. Ya. ¿Por qué? Porque no se ha continuado con la reforma meritocrática. Y le voy a decir otro dato. Hay varios, déjeme decirle, hay varios que ni siquiera fueron a dar los exámenes. La mayoría, y hay otros que fueron jalados. Solamente y me da la impresión que usted está de abogado de ellos. Y ellos son los que tienen que estar al frente de nuestros hijos. No, ahí creo que hay un problema de apreciación. ¿Por qué le voy a decir? El problema magisterial pasa por los 14.000, no es un problema de los 14.000. ¿Usted está de acuerdo que la universidad... estamos hablando del tema en específico. No, pero voy a responder ahorita. Mire usted, a través de la reforma educativa, las universidades estatales, sobre todo, han perdido su autonomía. Porque ahora, inclusive, ya no hay libertad de cátedra. Ahora ya no se hacen la educación está estandarizada. Todas esas reformas educativas que hubieron de los años 19, de la reforma educativa de Córdoba, todas las luchas estudiantiles por la autonomía universitaria, se han perdido con la reforma bajo el amparo de la meritocracia.
Y a la gente le gusta la meritocracia y la calidad, cierto. Pero además a eso le ha agregado otras patitas que no corresponden a la reforma. Y ahí viene aquellos que han conducido el proceso, que lo han distorsionado. ¿Usted se siente más cerca de Luna Gálvez? Digo, pregunto. Y Telesub. Miren, yo le voy a decir algo. Desde el momento que tú restringes plazas en la universidad pública, desde el momento que le restringes financiamiento a la universidad pública y generas un mercado libre, no van a salir un Luna Gálvez, van a salir 20 Luna Gálvez. El problema no es ese. El problema es cómo diseño políticas educativas para mejorar la calidad, para evitar que ideologías extrañas al país se introduzcan a través de estándares hechos por el propio Ministerio de Educación, para evitar que la agenda sea una agenda ajena a las familias, para promover la autonomía y el discernimiento de los estudiantes y no se coacte la autonomía universitaria. Si tú piensas en una reforma educativa de esa magnitud, se prostituya la autonomía universitaria. Sin que se prostituya la autonomía universitaria. Hablamos en el mejor sentido de la autonomía universitaria. Cuando pensemos en ese tipo de reformas, vamos a entrar recién ahora a los 14.000. Y esos 14.000 van a ser el pretexto para resolver los problemas de fondo de la reforma educativa en el país. Que yo creo, ojo, el gran conflicto que ha tenido el Congreso disuelto ha sido un Congreso sobre la base del sistema educativo. La caída de Saavedra, la caída de las críticas a los siguientes ministros, tienen que ver sobre todo con la inclusión dentro de las currículas educativas de temas totalmente ajenos a la educación nacional. Y hay un ejemplo más. Hasta se han pasado videos en la televisión pública sobre una revisión de la historia reciente del país. Entonces, en esas consecuencias, ahora sí podemos hablar por qué aparecen los congresistas anecdóticos que usted me señala. Pero yo le voy a decir algo, la gran mayoría de congresistas de este periodo vienen con buenas intenciones. Porque además siguen viviendo en sus domicilios porque por la pandemia. Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Así es. Mire, siguen viviendo en sus domicilios. La gente vive en Cusco, vive en Apurímac, vive en Cajamarca, porque no han tenido tiempo para moverse hasta Lima. Se han instalado precariamente aquí, pero siguen allá porque están con la inmovilización. Pero no lo defiende a Edgar Alarcón. Creo que no es conveniente defenderlo. Mire, siempre la historia reciente tiene pasiones. Y es complicado analizar a las personas. Acuérdese que el Congreso disuelto lo sacó de la Contraloría General de la República. Y ahí nada tiene que ver el tema educativo, ¿no es cierto? Bueno, tampoco defendamos al Congreso disuelto. Y acuérdese que tiene 3 acusaciones constitucionales. Pero tampoco defendamos el Congreso disuelto. Yo pensé que usted estaba defendiéndolo. No, tampoco defiendo el Congreso disuelto. Qué bueno. Y le voy a decir algo. Dejemos que estos casos, incluido el caso del propio presidente de la República, que lo vea dejando un poco más de tiempo. Como analizamos hoy día el tema de Humala o el tema de Alan o el tema de Fujimori. Dejemos que pase tiempo, pero sí le voy a decir algo. No es un delito, no tapa otro delito. No. Yo creo que en ese caso... Los que señalan a Vizcarra no asuman que al señalarlo ellos ya están libres. Entonces yo creo que aquí se tiene que investigar a todos. Claro. Y esta investigación, lamentablemente para el país, gozan ambos de prerrogativas. El presidente tiene la prerrogativa del antejuicio, tiene inmunidad, es intocable, nadie lo puede tocar, salvo en un proceso legítimo, que sería el proceso de vacancia, que no necesariamente va a concluir en vacancia, sino que el presidente va a dar cuentas al Congreso de grado de fuerza. Es el único proceso que tiene el Congreso. Pero ojo, en ese interín, digo, ¿será la persona más idónea, iba a decir su amigo, no, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón? ¿No sería necesario que el Congreso se cure en salud, por decirlo de algún modo, y lo cambie? La pregunta sería siguiente. ¿Es a Edgar Alarcón el que lo va a interrogar en un proceso de vacancia? Pero estamos hablando del presidente de la Comisión de Fiscalización, que incluso ya quiere interrogarlo, como usted debe saber. Pero vamos, no mezclemos las cosas. Una es el funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, que tiene sus prerrogativas, y otra es un proceso de vacancia que pertenece a los 130 congresistas. Son los 130 los que interrogan. Ojo, no desvirtuemos el rol
que tiene un congresista en Pero el Congreso. estamos hablando de una posible vacancia, ¿no es cierto? No, yo no digo de posible vacancia. ¿En qué contexto estamos Está hablando? hablando del proceso de vacancia. Correcto, en un El proceso de vacancia, los 130 le preguntan al presidente y él responde, ¿no es cierto? Ah, claro. Correcto. Pero pongámonos en el contexto actual. Hay una comisión de fiscalización que la preside Alarcón y que está, salvo que me corrijan, investigando, por ejemplo, el asunto de Richard Swing, por mencionar un caso. Y me parece que ya está investigando también lo otro que ha salido de Obraíns, etcétera. Entonces digo, y eso quiero escucharle a usted. Digo, ¿es la persona más idónea para presidir una comisión tan importante en estos tiempos como para investigar a un presunto corrupto como es nuestro jefe de Estado? Acá hay dos cosas. Primero, que la comisión de fiscalización no puede tomar decisiones contra el presidente porque el constitucional Yo no tiene hablo de prerrogativas. tomar decisiones, estoy hablando de investigación. Puede hacer. Labor de fiscalización. Puede hacer. Por eso puede le hacer. estoy preguntando. Pero no es el presidente el que investiga solamente. No, o sea, está bien, pero ya le entendí, con su silencio le entendí. Usted está protegiendo a Edgar Alarcón, está bien, está en su derecho. No, yo le quiero decir algo. En un Congreso con 9 bancadas, donde el señor Alarcón no tiene mayoría, es más, tiene Por eso, pues, minoría. está bien, está ¿Cómo bien. es posible que el señor Alarcón pueda imponer su voluntad? Es igual como ahora. Para el TC, el reglamento del TC, 9 bancadas que se han puesto de acuerdo anoche para elaborar un reglamento con 103 votos. Eso es alto consenso. Ahí no es que el presidente del Congreso, Merino, es el que hace, o el presidente de la comisión, no. Son amplios consensos. Lo que sucede cuando tú quieres tapar a un lado, acusas al otro lado. Correcto. Y por eso decía yo mi principio inicial. Un lado, un corrupto, un acto de corrupción de un lado, no significa que tape la corrupción del otro lado. Yo creo que en ese tema hay que tener cabeza fría. Dos preguntas y pensar pensando en el país. Dos preguntas más. ¿Usted lo conoce, Edgar Alarcón? No. No lo conoce. No lo ¿Usted va a ser candidato al Congreso? No. ¿Está ya decidido? No voy a ser candidato porque para que seas candidato Está asqueado. te tienen que invitar, te tienen que estar en un partido Pero ¿cómo, si a organizado. usted lo invitan? Bueno, pues, pero Estuvo en APP, me parece. le voy a explicar algo más. Yo creo, más bien, que es necesario participar en la política. Pero no todos tenemos el espacio para participar. Esto puede sonar a lamento, pero es real. O sea, tú quisieras cambiar las cosas, tú quisieras participar, porque yo soy activo en la actividad política, yo produzco, yo escribo, yo analizo, yo estudio. Claro. Sin embargo, los márgenes de participación política en el país están restringidos exclusivamente a los partidos políticos. Pero lo pueden invitar todavía a usted, ¿verdad? Bueno, Usted no necesita ser militante. Hasta hoy Está bien. no tengo ninguna Si invitación. lo invita Fuerza Popular, ¿acepta? Hasta hoy no tengo una invitación. No, le y estoy sí le voy a decir algo. preguntando. Y le voy a decir algo. Yo sé que para usted sería muy importante que yo dé estas respuestas. Pero para yo todo no puedo dar periodista, cuando uno respuestas. pregunta, Yo le voy a quisiera decir la algo. respuesta. Solamente le voy a decir algo. Sí. Solamente le voy a decir algo. Ningún partido político en el país que esté inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones puede tener una crítica destructiva o puede ser proscrito de la política. Ellos son tiendas políticas que con justo mérito, porque están reconocidos por la legislación peruana, pueden participar en elecciones. No hay malos per se. No son los partidos, son las personas. Critiquemos las personas y votemos por los buenos y no votemos por los malos. Ojalá que así sea. Herbert, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy agradecido. Ha sido Herbert Cuba, que vino hoy a hacer análisis de los temas políticos de nuestro país.